Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. En el corazón dorado de una familia construida sobre orgullo, poder y fuego, nació un niño que nunca sería aceptado por la luz que lo rodeaba. No llegó entre cantos de alegría, ni fue recibido con esperanza. Su nacimiento no fue celebración, sino susurro, silencio y culpa. Porque al llegar al mundo, arrebató otro. Su madre murió al traerlo a la vida, y con ese primer aliento, Tyrion Lannister heredó una condena invisible, una deuda imposible de pagar. Desde entonces, su nombre no fue pronunciado con cariño, sino con amargura. Para su padre, era un error. Para su hermana, una vergüenza. Para el mundo, un monstruo. Pequeño de cuerpo, pero no de presencia, su figura rompía la perfección que los Lannister tanto veneraban. Donde ellos eran altos como torres, él era bajo como una sombra. Donde ellos eran admirados, él era observado. Donde ellos eran respetados, él era juzgado. Pero incluso en ese rechazo, había algo que nadie supo ver. Una chispa. Una mente despierta en un mundo dormido por la arrogancia. Mientras otros aprendían a blandir espadas, él aprendía a observar. Mientras otros confiaban en la fuerza, él confiaba en las palabras. Y mientras otros se creían invencibles, él comprendía algo más profundo, que el poder no siempre está en el tamaño, sino en la forma en que uno sobrevive. Su infancia no estuvo hecha de juegos, sino de miradas. Miradas que lo medían, lo reducían, lo definían antes de conocerlo. Y sin embargo, Tyrion no se rompió, se adaptó. Aprendió a reír antes de que se rieran de él, a burlarse antes de ser burlado, a convertir su dolor en armadura, porque entendió algo esencial, algo que muchos nunca aprenden, que si el mundo te ve como un chiste, puedes decidir quién cuenta la broma. Pero no todo en su origen fue oscuridad. Hubo momentos, breves como el viento, donde encontró algo parecido al afecto. Su hermano, una excepción en un mundo de juicio, lo miraba como a un igual, no como a un error, no como a una vergüenza, sino como alguien digno de existir. Y en ese pequeño refugio, Tyrion encontró una razón para seguir, para aprender, para pensar, para resistir. Los libros se convirtieron en su espada, el conocimiento en su escudo. Mientras otros entrenaban el cuerpo, él entrenaba la mente. Leía historias de reyes, de guerras, de traiciones, y comprendió algo que cambiaría su destino. El mundo no le pertenece a los fuertes, le pertenece a los inteligentes. Pero incluso la inteligencia tiene un precio, porque ver el mundo con claridad también significa ver su crueldad. Tyrion creció sabiendo que nunca sería amado como los demás, que nunca sería suficiente para su padre, que nunca sería perdonado por el simple hecho de existir. Y aún así, siguió adelante. Porque en el fondo, muy en el fondo, había algo que ni el desprecio, ni el dolor, ni la soledad pudieron destruir. Una voluntad silenciosa, una resistencia tranquila, una voz interior que susurraba, sigue. Y así, el niño rechazado, el hijo no deseado, el enano de una casa de gigantes, comenzó a convertirse en algo más, algo inesperado, algo peligroso. Porque en un mundo gobernado por espadas, nada es más letal que un hombre que piensa. En los salones de piedra de roca Casterly, donde el oro parecía brotar de las entrañas de la montaña,
y el orgullo de la casa Lannister se alzaba más alto que cualquier torre, Tyrion creció como una anomalía. No era el heredero perfecto, no era el guerrero destinado a liderar ármitos, era el hijo incómodo, el recordatorio constante de una tragedia que su padre jamás quiso perdonar. Su padre, el implacable Tywin Lannister, veía en él todo lo que despreciaba: debilidad, vergüenza, deshonra. O al menos, eso creía ver, porque Tywin era un hombre que medía el valor en batallas y conquistas, no en ideas. Y Tyrion era un reino de ideas. Su hermana Cersei Lannister lo miraba con algo aún más oscuro que el desprecio: odio. Para ella, Tyrion era un recordatorio permanente del día en que su madre murió, un recuerdo vivo de una pérdida que nunca dejó de doler. Cada palabra que le dirigía era una daga, cada mirada una sentencia. Solo uno entre ellos parecía verlo de otra manera: su hermano, Jaime Lannister, el caballero dorado, el espadachín legendario, el orgullo de la familia. Jaime era todo lo que Tyrion no era, y sin embargo, nunca lo trató como menos. Donde otros veían deformidad, Jaime veía inteligencia. Donde otros veían vergüenza, Jaime veía humanidad. Y en ese pequeño gesto de respeto, Tyrion encontró algo que nunca había tenido realmente: un aliado. Pero incluso con ese refugio, la vida no fue amable. Los banquetes de la nobleza estaban llenos de risas, y muchas de ellas eran para él. Los nobles lo observaban como si fuera una curiosidad de feria, un espectáculo incómodo, un recordatorio de que incluso las grandes casas podían producir imperfecciones. Sin embargo, Tyrion aprendió pronto algo fundamental: si el mundo iba a reír, él decidiría cuándo. Así que bebía, bromeaba, provocaba. Transformó su vulnerabilidad en espectáculo y su inteligencia en escudo. Porque si la gente se reía contigo, era más difícil que se rieran de ti. Pero debajo de las bromas, debajo del vino, debajo de la ironía, había algo más profundo: soledad. Una soledad silenciosa que lo acompañaba incluso en los salones más llenos. En esos momentos, Tyrion hacía lo único que siempre lo había salvado: leer. Libros de historia, libros de política, libros de batallas y reyes. Mientras otros entrenaban el cuerpo, él entrenaba la mente. Leía historias de reyes, de guerras, de traiciones, y comprendió algo que cambiaría su destino. El mundo no le pertenece a los fuertes, le pertenece a los inteligentes. Pero incluso la inteligencia tiene un precio, porque ver el mundo con claridad también significa ver su crueldad. Tyrion creció sabiendo que nunca sería amado como los demás, que nunca sería suficiente para su padre, que nunca sería perdonado por el simple hecho de existir. Y aún así, siguió adelante. Porque en el fondo, muy en el fondo, había algo que ni el desprecio, ni el dolor, ni la soledad pudieron destruir: una voluntad silenciosa, una resistencia tranquila, una voz interior que susurraba: sigue. Y así, el niño rechazado, el hijo no deseado, el enano de una casa de gigantes, comenzó a convertirse en algo más, algo inesperado, algo peligroso. Porque en un mundo gobernado por espadas, nada es más letal que un hombre que piensa. En los salones de piedra de roca Casterly, donde el oro parecía brotar de las entrañas de la montaña, y el orgullo de la casa Lannister se alzaba más alto que cualquier torre, Tyrion creció como una anomalía. No era el heredero perfecto, no era el guerrero destinado a liderar ármitos, era el hijo incómodo, el recordatorio constante de una tragedia que su padre jamás quiso perdonar. Su padre, el implacable Tywin Lannister, veía en él todo lo que despreciaba:
debilidad, vergüenza, deshonra. O al menos, eso creía ver, porque Tywin era un hombre que medía el valor en batallas y conquistas, no en ideas. Y Tyrion era un reino de ideas. Su hermana Cersei, Lannister, lo miraba con algo aún más oscuro que el desprecio: odio. Para ella, Tyrion era un recordatorio permanente del día en que su madre murió, un recuerdo vivo de una pérdida que nunca dejó de doler. Cada palabra que le dirigía era una daga, cada mirada una sentencia. Solo uno entre ellos parecía verlo de otra manera: su hermano, Jaime Lannister, el caballero dorado, el espadachín legendario, el orgullo de la familia. Jaime era todo lo que Tyrion no era, y sin embargo, Lannister, un apellido pesado como el oro que lo sostenía, y tan frío como las expectativas que lo rodeaban. Pero Tyrion ya no veía su nombre como una carga únicamente. Comenzaba a entenderlo como una herramienta, un arma más en su arsenal. Porque si el mundo respetaba a los Lannister, entonces él usaría ese respeto. Si el mundo temía a su familia, entonces él usaría ese miedo. Así, el niño que fue rechazado por su propia sangre aprendió a usar esa misma sangre como ventaja. Y en ese proceso, algo nuevo comenzó a formarse. No solo un superviviente, no solo un hombre inteligente, sino alguien capaz de influir en el destino de reinos enteros. Porque Tyrion Lannister ya no solo reaccionaba al mundo, comenzaba a entender cómo cambiarlo. Pero toda transformación tiene un precio, y el suyo aún no había sido completamente cobrado. Porque el destino, siempre paciente, estaba esperando el momento adecuado, el momento en que Tyrion sería arrastrado, no como observador, sino como protagonista. Y cuando ese momento llegara, cuando las guerras dejaran de ser historias en libros y se convirtieran en realidad, Tyrion Lannister tendría que demostrar si su mayor fortaleza, su mente, sería suficiente para sobrevivir. Porque en el juego que estaba por comenzar, no bastaba con ser inteligente, había que ser implacable. Y así, entre vino, palabras y silencios, termina el origen de un hombre que nunca debió sobrevivir, pero que estaba destinado a cambiarlo todo. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que deja de observar el mundo y el mundo comienza a observarlo a él. Para Tyrion Lannister, ese momento llegó sin advertencia. Ya no era el niño ignorado en los salones de Roca Casterly. Ya no era el joven que se escondía entre libros y vino. Ahora estaba en el centro del juego. El viaje que había comenzado como una simple exploración del mundo lo llevó directamente al corazón del conflicto. Y en el mundo de Westeros, el conflicto no es un accidente, es el idioma principal. Su encuentro con la familia Stark no fue casualidad, fue destino, o tal vez una de esas ironías que tanto parecían seguirlo. Conoció a Jon Snow, un bastardo que, como él, vivía en los márgenes del honor, y entre ellos surgió algo extraño: respeto, porque ambos entendían lo que significaba no pertenecer, ser definidos por algo que no eligieron, ser juzgados antes de ser conocidos. Pero el destino no permite que la calma dure demasiado. Un niño cayó, un secreto fue visto, y Tyrion fue acusado. Bran Stark cayó desde una torre, y el mundo necesitaba un culpable. Y en un mundo lleno de prejuicios, ¿quién mejor que él? El enano, el Lannister, el diferente. Capturado por Catelyn Stark, Tyrion fue llevado a juicio en el Nido de Águilas, un lugar donde el cielo parece estar más cerca, pero la justicia no. Allí por primera vez, su vida no dependía de su apellido, ni de su inteligencia social, sino de algo más primitivo: supervivencia. Pero Tyrion no era un guerrero, nunca lo fue. No tenía fuerza, ni velocidad, ni destreza con la espada. Lo único que tenía era su mente.
Y la usó, en un juicio donde la verdad importaba poco y la percepción era todo. Tyrion eligió una salida inesperada, un juicio por combate. No luchó él, no podía, pero entendía algo que otros ignoraban. El poder no siempre está en quien pelea, sino en quien elige al que pelea. Así apareció Bronn, un hombre sin honor, sin lealtades románticas, sin ilusiones, pero con algo mucho más útil, instinto para sobrevivir. Y en ese combate, no ganó el más noble, no ganó el más justo, ganó el más pragmático. Bronn venció y Tyrion vivió. Ese momento cambió algo fundamental, no solo en cómo el mundo veía a Tyrion, sino en cómo Tyrion se veía a sí mismo. Porque sobrevivir no fue suficiente, había probado algo más: control. Por primera vez, no era una víctima de las circunstancias, había manipulado el resultado, había jugado y ganado. Cuando regresó al lado de su padre, Tywin Lannister, ya no era el hombre que se había ido. Había cruzado una línea invisible. Tywin, siempre frío, siempre calculador, vio algo en él. No afecto, no progullo, pero sí utilidad. Y en el mundo de los Lannister, eso era lo más cercano al reconocimiento. Así fue como Tyrion recibió una oportunidad, no por amor, no por redención, sino por necesidad. Fue enviado a la guerra, no como soldado, sino como mente. Porque incluso su padre, que lo despreciaba, entendía algo que ya no podía negar. Tyrion Lannister era peligroso, no por su fuerza, no por su linaje, sino por su capacidad de pensar donde otros solo reaccionaban. Y así, en medio del caos creciente, el hombre que había pasado su vida sobreviviendo, comenzó a hacer algo más. Comenzó a influir, a cambiar, a transformar. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo te acepta, sino cuando tú decides dejar de pedir permiso para existir. Y Tyrion había dejado de pedirlo. Después de sobrevivir al juicio, después de demostrar que la mente puede vencer donde la espada falla, Tyrion Lannister dejó de ser una anomalía tolerada. Se convirtió en una herramienta. Su padre, Tywin Lannister, no cambió su desprecio, pero sí cambió su estrategia, porque incluso el orgullo más grande sabe reconocer lo útil. Y así, Tyrion fue llevado al corazón del poder, a la ciudad donde las coronas pesan más que las espadas y las sonrisas suelen esconder veneno. Desembarco del rey. Allí, entre intrigas, traiciones y susurros, Tyrion recibió un rol inesperado: mano del rey. No por honor, no por confianza, sino porque alguien tenía que sostener el caos mientras otros jugaban a ser reyes. El joven que había sido ignorado toda su vida, ahora tenía en sus manos el destino de una ciudad entera. Y lo sabía. Pero el poder no es un trono cómodo, es un campo de batalla invisible. En la corte, cada palabra era una trampa, cada aliado una duda, cada decisión un riesgo. Y en el centro de todo, esperándolo con desprecio intacto, estaba su hermana, Cersei Lannister. Entre ellos no había guerra abierta, no al principio. Era algo más sutil, más peligroso. Una guerra de miradas, de decisiones ocultas, de movimientos calculados. Cersei gobernaba con miedo, Tyrion con inteligencia. Cersei imponía, Tyrion convencía. Cersei reaccionaba, Tyrion anticipaba. Y poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. Tyrion demostró algo que pocos en la corte comprendían: que gobernar no es gritar más fuerte, sino entender mejor. Reorganizó alianzas, descubrió traiciones, neutralizó enemigos antes de que supieran que lo eran. Y en ese proceso se ganó algo inesperado: respeto. No el respeto vacío de los títulos, sino el respeto silencioso de quienes entienden el poder real. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo.
El joven rey, Joffrey Baratheon, era todo lo que Tyrion despreciaba del poder. Cruel, caprichoso, peligrosamente ignorante. Gobernar en su nombre era como intentar controlar una tormenta con palabras. Y más de una vez, Tyrion tuvo que enfrentarlo, no como súbdito, sino como el único adulto en una sala llena de poder inmaduro. Pero incluso la inteligencia tiene límites cuando el mundo arde. La guerra llegó a las puertas de la ciudad. La batalla de Aguas Negras no fue solo un enfrentamiento de ejércitos, fue una prueba de todo lo que Tyrion había aprendido. Mientras otros confiaban en números, él confió en estrategia. Mientras otros esperaban el ataque, él lo diseñó. El fuego verde iluminó la noche. Las aguas ardieron. El caos se volvió arte. Y en medio de la destrucción, Tyrion hizo algo que nadie esperaba. Luchó. No porque fuera su naturaleza, sino porque no había otra opción. Herido, rodeado, al borde de la muerte. Tyrion enfrentó la guerra no como un guerrero, sino como un hombre que se niega a desaparecer. Y sobrevivió, otra vez. Pero la victoria no siempre trae recompensa. Cuando la batalla terminó, cuando la ciudad fue salvada, el crédito no fue suyo, el reconocimiento no llegó, el poder le fue arrebatado. Su padre regresó, y con él, la sombra que siempre lo había seguido. Tyrion fue apartado, ignorado de nuevo, como si nada hubiera cambiado. Y en ese momento, algo dentro de él comenzó a romperse. Porque hay algo más doloroso que el desprecio, y es el olvido. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había demostrado, seguía siendo, para muchos, lo mismo de siempre. Pero el mundo había cometido un error, uno grave, porque Tyrion ya no era el hombre que aceptaba su lugar, ya no era el hijo que buscaba aprobación, ya no era el espectador. Era alguien que había probado el poder, y una vez que lo pruebas, ya no puedes fingir que no existe. Así, en silencio, sin grandes declaraciones, sin promesas, Tyrion Lannister continuó cambiando, volviéndose más frío, más preciso, más peligroso, porque había aprendido algo esencial. No basta con ser inteligente en un mundo de monstruos. A veces, hay que aprender a pensar como uno. Ahora, no hablaremos de lo que Tyrion hizo, sino de lo que entendió. Porque hay hombres que viven y hay hombres que comprenden. Y Tyrion Lannister aprendió a comprender demasiado pronto. Su ideología no nació en libros, aunque los leyó todos. No nació en discursos, aunque supo pronunciarlos. Nació en el dolor, en cada mirada de desprecio, en cada burla disfrazada de risa, en cada silencio incómodo en su presencia. Tyrion entendió algo que muchos evitan aceptar. El mundo no es justo, ni pretende serlo. No existe un equilibrio natural. No hay recompensa automática para la bondad. No hay castigo garantizado para la crueldad. El mundo simplemente es. Y en ese reconocimiento nació su primera verdad. Si el mundo no es justo, entonces no esperes justicia. Crea oportunidades. A diferencia de los caballeros que crecieron creyendo en el honor, Tyrion creció viendo cómo el honor era usado como máscara. Vio a hombres hablar de virtud mientras conspiraban en la sombra. Vio a nobles jurar lealtad mientras planeaban traiciones. Y comprendió algo esencial. Las palabras no definen a las personas. Sus acciones, sí. Por eso su ideología nunca se apoyó en ideales absolutos. No creía en el bien puro, ni en el mal absoluto. Creía en las decisiones. Cada persona, cada momento, cada elección era un punto de quiebre.
Incluso su propio padre, Tywin Lannister, un hombre admirado por su inteligencia y temido por su poder, no era para Tyrion un símbolo de grandeza, sino un ejemplo de algo más complejo: eficiencia sin humanidad. Y su hermana, Cersei Lannister, no era solo cruel, era el reflejo de lo que ocurre cuando el poder se combina con miedo. Tyrion no odiaba ciegamente, analizaba, porque en su mente, entender a alguien era más útil que juzgarlo. Y así nació otra de sus verdades: conoce a tus enemigos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos, y nunca te sorprenderán. Pero su ideología no era fría por completo, no era un vacío emocional. Había algo más, algo que sobrevivió incluso después de Tysha, una pequeña llama: empatía. Porque Tyrion sabía lo que era ser rechazado, sabía lo que era ser subestimado, sabía lo que era no pertenecer, y eso le dio una perspectiva única. Mientras otros nobles ignoraban a los débiles, Tyrion los observaba. Mientras otros los despreciaban, él los comprendía. No por bondad pura, sino porque veía en ellos algo familiar. Y así, su ideología se volvió una mezcla extraña: cinismo y compasión. Podía manipular, pero también podía proteger. Podía mentir, pero también podía ser brutalmente honesto, porque entendía que el mundo no siempre permite ser una sola cosa. Otra de sus verdades emergió con el tiempo: usa lo que eres, o el mundo lo usará contra ti. Tyrion nunca pudo cambiar su cuerpo, nunca pudo cambiar cómo lo veían, pero sí pudo decidir cómo responder, y eligió algo poderoso: apropiarse de su diferencia. La convirtió en identidad, en herramienta, en escudo. Mientras otros intentaban encajar, él aprendió a destacar, y en ese proceso dejó de ser definido por los demás. Se definió a sí mismo. Pero quizá la idea más profunda que guió su vida fue esta: el conocimiento es la única arma que no te pueden quitarte. Por eso leía, por eso escuchaba, por eso pensaba antes de actuar. Porque en un mundo donde todo puede perderse, el honor, el poder, la vida, la mente, es lo último que queda. Y Tyrion la convirtió en su reino. Así, entre contradicciones, entre luces y sombras, se formó la ideología de un hombre que no creía en cuentos de héroes, que a su manera intentaba hacer el mundo un poco menos cruel. La mente de Tyrion Lannister no es un lugar de certezas, es un campo de tensiones. Porque entender el mundo no significa reconciliarse con él. A veces significa vivir en conflicto constante. Tyrion no creía en la pureza moral, nunca lo hizo, pero tampoco se entregó por completo a la oscuridad. Vivía en un punto intermedio, un lugar incómodo, pero real. Mientras otros elegían bandos claros, honor o traición, lealtad o ambición, Tyrion entendía que esas líneas eran ilusiones, porque había visto demasiado. Había visto a hombres honorables cometer atrocidades y a criminales mostrar compasión inesperada. Y así nació otra de sus verdades: las personas no son lo que dicen ser, son lo que hacen cuando nadie las observa. Pero esta comprensión tenía un costo, porque si nadie es completamente bueno ni completamente malo, entonces ¿cómo decides qué es correcto? Esa pregunta acompañó a Tyrion en cada decisión, en cada alianza, en cada traición, en cada momento donde el poder exigía un precio. Su relación con el poder era compleja. No lo deseaba por gloria, no lo buscaba por reconocimiento, pero lo entendía, y eso lo hacía inevitable. Porque en el mundo de Westeros, el poder no es opcional, es supervivencia. Y Tyrion aprendió que rechazarlo no lo hacía desaparecer, solo lo ponía en manos de alguien peor.
Por eso cuando tuvo poder, lo usó, pero siempre con una pregunta en mente. ¿Esto hace al mundo mejor o solo más soportable? Y a veces, la respuesta no era clara, porque gobernar no es elegir entre bien y mal, es elegir entre males distintos. Cuando enfrentó decisiones difíciles, como castigar traiciones, manipular aliados o sacrificar piezas, Tyrion no se engañaba. No se decía a sí mismo que era justo. Se decía algo más honesto. Es necesario. Y esa palabra, necesario, se volvió peligrosa. Porque lo necesario puede justificar muchas cosas. Puede justificar mentiras. Puede justificar dolor. Puede justificar crueldad. Y Tyrion lo sabía. Por eso una parte de él siempre dudaba, siempre cuestionaba, siempre se preguntaba si estaba cruzando una línea invisible. Esa duda era lo que separaba a hombres como Tywin Lannister. Tywin nunca dudaba, nunca miraba atrás, nunca cuestionaba sus decisiones. Tyrion sí. Y en esa duda había humanidad, pero también debilidad. Porque en el juego del poder, dudar puede costarte todo. Aún así, nunca dejó de hacerlo, porque en el fondo, Tyrion no quería convertirse en aquello que más despreciaba. No quería ser frío sin razón, no quería ser cruel sin necesidad, no quería ser un monstruo eficiente, y sin embargo, el mundo lo empujaba hacia ahí. Cada traición que enfrentaba lo endurecía. Cada pérdida lo volvía más distante. Cada injusticia lo acercaba a la idea de que tal vez la compasión no siempre es suficiente. Y entonces surgió otra de sus verdades, más oscura, más peligrosa. A veces, para sobrevivir, tienes que convertirte en lo que odias. Esa idea no lo definía, pero lo perseguía. Porque sabía que la línea entre estratega y monstruo no es una muralla, es un susurro, un paso, una decisión. Y en cada elección, Tyrion caminaba sobre ese borde invisible. Pero había algo que lo mantenía anclado, algo que evitaba que cayera por completo. Memoria. El recuerdo de lo que se siente ser pequeño, ser ignorado, ser herido sin razón. Ese recuerdo era su brújula, imperfecta, pero necesaria, porque mientras recordara el dolor, podría evitar causarlo sin sentido. Y así, su ideología se volvió un equilibrio frágil, entre razón y emoción, entre cálculo y compasión, entre poder y conciencia. Un equilibrio que no siempre mantenía, pero que siempre intentaba recuperar. Porque en el fondo, más allá del cinismo, más allá del sarcasmo, más allá del vino y las palabras, Tyrion Lannister seguía buscando algo simple, un mundo donde no tuviera que justificar su existencia. Y aunque sabía que ese mundo probablemente no existía, seguía intentando acercarse a él, aunque fuera solo un poco. Y en la vida de Tyrion Lannister, la realidad nunca fue amable. El conflicto no llegó como un solo golpe, no fue un momento, fue una acumulación. Pequeñas tensiones, miradas que no cambiaban, desprecios que nunca desaparecían. Porque incluso después de demostrar su valor, incluso después de salvar una ciudad, Tyrion seguía siendo, para muchos, lo mismo de siempre: un error, una burla, una pieza prescindible. En la corte de desembarco del rey, donde las intrigas se entrelazan como raíces bajo la tierra, los enemigos no siempre se muestran. A veces sonríen, a veces brindan contigo. Y Tyrion lo sabía. Pero saberlo no lo hacía menos doloroso. Su conflicto más profundo no era solo político, era personal. Porque en el centro de todo siempre estaba su familia. Su padre, Tywin Lannister, seguía viéndolo como una herramienta,
nunca como un hijo. No importaba lo que lograra, no importaba cuánto demostrara, siempre había una distancia, fría, inamovible. Y esa distancia dolía más que cualquier herida de batalla. Con su hermana, Cersei Lannister, el conflicto era diferente. No era distancia, era guerra. Una guerra silenciosa, pero constante. Cada decisión de Tyrion era cuestionada, cada movimiento vigilado, cada error amplificado. Porque Cersei no solo lo despreciaba, le temía. Temía su inteligencia, su capacidad de anticipar, su forma de ver a través de las mentiras. Y el miedo, en manos de alguien con poder, se convierte en algo peligroso. Pero Tyrion no solo luchaba contra ellos, también luchaba contra algo más íntimo, más silencioso, contra sí mismo. Porque cada decisión que tomaba, cada mentira que decía, cada manipulación que ejecutaba, lo alejaba un poco más del hombre que quería ser, y lo acercaba al tipo de hombre que siempre había criticado. Ese era su verdadero conflicto. No ganar o perder, no vivir o morir, sino en qué se estaba convirtiendo. En medio de todo esto, hubo momentos de luz, pequeños, frágiles, relaciones que parecían ofrecer algo distinto, algo real. Pero incluso ahí, el conflicto lo seguía, porque Tyrion nunca pudo escapar de una pregunta persistente. ¿Me quieren por quien soy o por lo que represento? Y esa duda envenenaba todo. En un mundo donde la confianza es escasa y el amor aún más, Tyrion aprendió a protegerse, a no entregarse por completo, a no creer del todo, a no depender de nadie. Pero esa protección también era una prisión, porque al evitar el dolor, también evitaba la conexión. Y así, su vida se convirtió en un equilibrio constante entre dos fuerzas, la necesidad de sobrevivir y el deseo de sentir algo verdadero. Pero el mundo de Game of Thrones no recompensa ese tipo de equilibrio, lo rompe. Y poco a poco, las tensiones comenzaron a escalar. Las intrigas se volvieron más agresivas, las traiciones más cercanas, las decisiones más irreversibles, hasta que finalmente el conflicto dejó de ser interno y se volvió inevitable. Porque hay un punto en el que ya no puedes esquivar el enfrentamiento, no puedes negociar, no puedes razonar, solo puedes enfrentar. Y Tyrion estaba a punto de llegar a ese punto. Un momento donde todo lo que había aprendido, todo lo que había construido, todo lo que creía entender, sería puesto a prueba. No en un juego, no en una conversación, sino en algo mucho más brutal. Un juicio, una traición, una verdad que no podría ignorar. Y cuando ese momento llegara, Tyrion Lannister tendría que decidir algo fundamental. Seguir siendo quien intentaba ser, o aceptar de una vez por todas en qué se había convertido. Para Tyrion Lannister, todo lo que había sido tensión, todo lo que había sido duda, todo lo que había sido resistencia, converge en un solo momento, un juicio. Pero no un juicio cualquiera, no uno donde la verdad tenga peso, no uno donde la justicia sea el objetivo, sino un juicio donde el veredicto ya ha sido decidido antes de comenzar. En Desembarco del Rey, tras la muerte del rey Joffrey Baratheon, la corte necesitaba respuestas, y más que respuestas, necesitaba un culpable. Y Tyrion era perfecto para ese papel. El hijo despreciado, el hombre incómodo, el diferente. Acusado de asesinato, rodeado de enemigos, abandonado por aliados, Tyrion se encontró solo, completamente solo. Los testimonios comenzaron, uno tras otro. Personas que alguna vez rieron con él, ahora hablaban en su contra. Personas que compartieron su mesa, ahora lo señalaban. Cada palabra, una traición.
pero ninguna tan profunda como la que estaba por llegar. Porque incluso en su desconfianza, incluso en su cinismo, había algo que Tyrion nunca dejó de buscar: lealtad. Y cuando Shae apareció, esa ilusión se rompió. Sus palabras no solo lo acusaron, lo desnudaron, revelaron sus momentos más íntimos, sus vulnerabilidades, sus intentos de amar. Y en ese instante, algo dentro de Tyrion se quebró definitivamente. No fue una ira inmediata, fue silencio. Un silencio pesado como el de algo que muere por dentro. Porque ya no se trataba del juicio, ya no se trataba del veredicto, se trataba de algo más profundo. La confirmación de su mayor miedo, que nadie, nunca, lo había amado realmente. Cuando finalmente habló, no lo hizo como acusado, lo hizo como un hombre que ya no tiene nada que perder. Su voz no buscaba perdón, no buscaba comprensión, buscaba verdad. Y la verdad fue amarga. No negó su desprecio por el rey, no negó su frustración con el mundo, pero dejó claro algo que nadie quería escuchar: que su mayor crimen no era lo que había hecho, sino lo que era: ser un enano. Y en ese momento, el juicio dejó de ser una farsa silenciosa y se convirtió en una confesión brutal. Tyrion no pidió misericordia, no imploró justicia, pidió algo más antiguo, más primitivo: un juicio por combate. Porque si el mundo iba a condenarlo, entonces lo haría en sus propios términos. Pero el destino nunca ha sido amable con él. El campeón que luchó por él cayó, y con esa caída también cayó su última esperanza de justicia. La sentencia era clara: muerte. Y así, el hombre que había sobrevivido a todo se encontró al borde del final. Pero el conflicto aún no había terminado, porque incluso en la oscuridad más profunda aparece una grieta. Su hermano, Jaime Lannister, el único que alguna vez lo vio como igual, lo liberó. Un acto de amor, o culpa, o tal vez ambos. Pero antes de irse, antes de dejar atrás todo lo que había sido, Tyrion recibió una verdad que cambiaría todo. Tisa no había sido una mentira. No había sido una farsa, no había sido una ilusión comprada. Había sido real. Y esa revelación no lo liberó, lo destruyó. Porque significaba que su padre, Tywin Lannister, no solo lo había despreciado, lo había condenado a vivir en una mentira. Le había arrebatado la única cosa que alguna vez fue verdadera. Y en ese instante, todo lo que Tyrion había contenido durante años emergió. El dolor, la rabia, la traición. Ya no era el hombre que dudaba, ya no era el hombre que equilibraba. Era un hombre roto. Y cuando un hombre roto actúa, las consecuencias cambian el mundo. Aquella noche, en los pasillos silenciosos de poder, Tyrion dejó de ser víctima y se convirtió en algo más. Algo que ya no buscaba aprobación, algo que ya no buscaba pertenecer, algo que había dejado de pedir permiso para existir. Para Tyrion Lannister, la huida no fue liberación, fue vacío. Había sobrevivido, otra vez, pero esta vez algo era diferente, porque no todas las supervivencias son triunfos, algunas son pérdidas disfrazadas. En su escape de desembarco del rey, Tyrion dejó atrás más que una ciudad. Dejó atrás su nombre, su posición, su historia. Y en ese abandono también dejó algo más: la versión de sí mismo que aún creía que podía pertenecer. Porque antes de partir, hizo algo que cambiaría todo. Se enfrentó a su padre, Tywin Lannister, no como hijo, no como súbdito, sino como un hombre que ya no tenía miedo. Y en ese encuentro no hubo discursos largos, no hubo reconciliación, solo verdad. Una verdad cruda, cargada de años de desprecio,
de dolor acumulado, de heridas nunca cerradas, y luego un acto irreversible. Tyrion no solo escapó de su padre, lo eliminó, y con ese acto no ganó libertad, perdió algo más profundo, porque matar a Tywin Lannister no cerró la herida, no trajo paz, solo dejó silencio, un silencio pesado, como el eco de algo que nunca podrá deshacerse. Y no fue lo único. Antes de abandonar todo, también enfrentó otra traición. Shae. La encontró en el lugar menos esperado, en el espacio más íntimo de su enemigo. Y en ese instante, todo lo que quedaba de duda desapareció. No hubo palabras largas, no hubo intentos de explicación, solo una certeza y otra decisión irreversible. Así, en una sola noche, Tyrion perdió todo lo que alguna vez lo ataba al mundo que conocía. Su padre, su amor, su hogar, todo quedó atrás. Y lo que siguió no fue redención, fue caída. Porque cuando cruzas ciertas líneas, no hay regreso. En su viaje lejos de Westeros, hacia tierras desconocidas, hacia un futuro incierto, Tyrion no era el mismo hombre. Ya no era el estratega ingenioso que jugaba con el poder. Ya no era el sobreviviente irónico que encontraba el humor en la oscuridad. Ahora era un hombre cargando el peso de sus propias decisiones. Y ese peso no se aligera con la distancia, se intensifica. Cada recuerdo, cada momento, cada elección se repetía en su mente. No como orgullo, sino como pregunta. ¿Valió la pena? Y por primera vez, Tyrion no tenía una respuesta clara, porque había ganado su libertad, pero a un costo que no podía medir. Había sobrevivido, pero no estaba seguro de qué quedaba de él. Y en esa incertidumbre nació algo nuevo. No fuerza, no ambición, sino duda. Una duda más profunda que cualquier otra que hubiera tenido antes. Porque esta vez no se trataba del mundo, se trataba de él. ¿Quién era ahora, sin su familia, sin su nombre, sin el juego? El hombre que había pasado su vida definiéndose en contraste con otros, ahora estaba solo, y en esa soledad no había distracciones, solo él mismo. Y a veces eso es lo más difícil de enfrentar, porque escapar del mundo es posible, pero escapar de uno mismo, nunca. Así comienza la verdadera derrota de Tyrion Lannister, no en el campo de batalla, no en la corte, sino en el silencio de su propia mente. Después de todo lo que dejó atrás, después de las decisiones que no podían deshacerse, Tyrion Lannister no encontró redención inmediata. Encontró vacío. Las tierras al otro lado del mar no lo recibieron como un noble, no lo esperaban como estratega, no lo reconocían como Lannister. Por primera vez en su vida, su nombre no significaba nada. Y en ese anonimato se enfrentó a algo nuevo: insignificancia. No había títulos, no había poder, no había juego. Solo días que pasaban sin propósito claro. Y en ese espacio, la mente de Tyrion comenzó a cambiar. Ya no analizaba movimientos políticos, ya no anticipaba traiciones. Ahora recordaba. Recordaba a Tywin Lannister, recordaba a Shae, recordaba a Tysa. Y cada recuerdo no traía claridad, traía peso, porque ya no podía justificarse con facilidad, ya no podía esconderse detrás de la estrategia. Ahora solo quedaba la pregunta: ¿en qué me he convertido? El vino, que antes era compañía, se volvió refugio, no para celebrar, sino para olvidar. Días enteros se diluían en copas, noches completas se perdían en pensamientos que no llevaban a ningún lado, porque cuando el ruido del mundo desaparece, el ruido interior se hace más fuerte. Tyrion ya no luchaba contra enemigos externos, luchaba contra su propia memoria. Y esa es una batalla,
que no siempre se puede ganar. Pero aún en ese descenso, el destino no lo abandonó, porque en el vasto mundo más allá de Westeros, los hilos del poder seguían moviéndose, y uno de esos hilos lo alcanzó. A través de encuentros inesperados, de caminos que parecían accidentales pero no lo eran, Tyrion fue llevado hacia algo que no buscaba, un nuevo propósito, un nuevo juego. Y en el centro de ese nuevo camino apareció una figura distinta a todas las que había conocido: Daenerys Targaryen, una reina sin trono, una conquistadora sin reino consolidado, una mujer que hablaba de cambiar el mundo, no solo gobernarlo. Al principio, Tyrion no confió. Había visto demasiados líderes, demasiadas promesas, demasiadas ilusiones. Pero algo en ella era diferente. No era perfecta, no era pura, pero tenía una visión. Y eso era raro. Para Tyrion, que había pasado su vida sobreviviendo en un mundo roto, la idea de alguien intentando reconstruirlo era tan peligrosa como esperanzada. Y ahí nació su nueva lucha. No contra enemigos visibles, no contra su familia, sino contra su propia duda. ¿Podía creer otra vez? ¿Podía confiar en algo más que su propia mente? ¿Podía ayudar a alguien sin perderse en el proceso? Porque el mayor miedo de Tyrion ya no era morir, era repetir. Repetir los errores de su padre, repetir la crueldad del poder, repetir la transformación que lo había llevado hasta ese punto. Pero también sabía algo: quedarse en el vacío no era vivir. Y así, lentamente, muy lentamente, comenzó a levantarse. No como el hombre que fue, no como el hijo de Tywin, sino como alguien nuevo. Alguien que entendía el costo de sus decisiones. Alguien que cargaba con su pasado, pero que aún podía elegir su futuro. Porque aún en la derrota más profunda, existe una pequeña posibilidad. No de olvidar, no de borrar, sino de cambiar. Y Tyrion Lannister, el hombre que había perdido todo, aún no había terminado. Porque algunos hombres viven y desaparecen. Otros cambian el curso de lo que tocan. Y Tyrion Lannister fue de esos últimos. Su legado no se construyó en monumentos, no se escribió en canciones gloriosas, no fue celebrado con unanimidad. Fue complejo. Porque Tyrion no fue un héroe clásico, no fue puro, no fue impecable, no fue incuestionable, pero fue necesario. En un mundo como Westeros, donde el poder suele caer en manos de quienes lo desean más que lo entienden, Tyrion representó algo distinto. Un tipo de poder que no se impone con fuerza, sino con comprensión. A lo largo de su vida, demostró algo que pocos lograron aceptar: que la inteligencia puede ser más decisiva que cualquier ejército. En Desembarco del Rey, cuando la ciudad estaba al borde de la caída, no fue la espada la que la salvó, fue la estrategia. Y aunque su nombre no fue el que recibió la gloria, su impacto permaneció, invisible, pero real. Ese es el tipo de legado que deja una mente como la suya. No siempre reconocido, pero imposible de borrar. Pero su impacto no se limitó a decisiones políticas, fue más allá. Tyrion cambió la forma en que algunos veían el mundo. Para los marginados, se convirtió en un símbolo, no de perfección, sino de posibilidad. Un recordatorio de que incluso aquellos que el mundo rechaza pueden influir en él, no a pesar de sus diferencias, sino a través de ellas. Porque Tyrion nunca encajó, y aún así dejó huella. En su relación con Daenerys Targaryen, su impacto fue aún más profundo. No fue un conquistador, no fue un líder de ejércitos, fue una voz que cuestionaba, que advertía, que recordaba el costo de cada decisión. Porque Tyrion había visto lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Y aunque no siempre fue escuchado, su presencia cambió el rumbo de decisiones clave, a veces evitando destrucciones mayores, a veces no logrando detenerlas.
Porque incluso el hombre más inteligente no puede controlarlo todo. Y ahí reside otra parte de su legado, la imperfección. Tyrion no siempre tuvo razón, no siempre tomó la mejor decisión, no siempre logró lo que intentaba, pero lo intentó. Y en un mundo donde muchos actúan sin cuestionarse, eso lo hacía diferente. También dejó un impacto más íntimo, más silencioso, en aquellos que lo conocieron. En Jaime Lannister dejó la marca de un vínculo que sobrevivió al orgullo familiar. En sus aliados dejó lecciones de prudencia. En sus enemigos dejó respeto, porque incluso quienes lo despreciaban aprendieron a no subestimarlo. Y quizás ese sea uno de los legados más poderosos de todos, obligar al mundo a cambiar su percepción. Pero el impacto de Tyrion no fue solo externo, también fue interno, porque su vida demuestra algo esencial, que el cambio es posible, pero nunca fácil, que las decisiones tienen consecuencias y que esas consecuencias no siempre desaparecen, que sobrevivir no es lo mismo que sanar, pero puede ser el primer paso. Y así, su legado no es una historia de victoria absoluta, es una historia de resistencia, de adaptación, de aprendizaje, de caída y de intento de levantarse. Porque al final, lo que Tyrion Lannister dejó al mundo no fue una lección perfecta, fue una verdad humana, que incluso en un mundo roto, una mente puede marcar la diferencia, aunque el costo sea alto. El legado de Tyrion Lannister no es un eco que se desvanece rápidamente, es persistente, porque su influencia no terminó con sus decisiones inmediatas, se extendió, se filtró en el mundo, como una idea que no puede ser contenida. En el cambiante destino de Westeros, donde las guerras redefinen fronteras y las coronas cambian de cabeza, Tyrion dejó algo menos visible, pero más duradero: perspectiva. Porque en un mundo acostumbrado a la fuerza, él introdujo duda. En un mundo que glorificaba la conquista, él recordó el costo. En un mundo donde los líderes imponían, él cuestionaba. Y esas pequeñas interrupciones, esas pausas en medio del caos, cambiaron más de lo que parece, porque no todos los cambios se ven. Algunos se sienten, en la forma en que ciertos gobernantes comenzaron a pensar antes de actuar, en la manera en que algunos aliados consideraban las consecuencias antes de tomar decisiones irreversibles. Incluso en aquellos que nunca lo conocieron directamente, su influencia llegó como una sombra suave, una advertencia silenciosa. Pero su impacto también tuvo límites, porque el mundo que intentó influir no siempre estaba dispuesto a cambiar. En su relación con Daenerys Targaryen, esto se volvió evidente. Tyrion ofrecía consejo, ofrecía cautela, ofrecía experiencia, pero el poder, cuando se mezcla con destino y fuego, no siempre escucha. Y ahí, su legado encontró una de sus mayores tensiones. El conocimiento no siempre es suficiente para evitar la tragedia, porque puedes ver el peligro, puedes entenderlo, puedes advertirlo, y aún así no poder detenerlo. Esa es la carga de quienes comprenden demasiado. Sin embargo, incluso en esos fracasos aparentes, hay impacto, porque cada advertencia ignorada, cada error cometido, se convierte en una lección para quienes vienen después. Y así, Tyrion no solo influyó en su tiempo, sino en la memoria de ese tiempo. Su historia se convirtió en algo más que una serie de eventos. Se volvió referencia. Un ejemplo de lo que ocurre cuando la inteligencia intenta navegar un mundo caótico. Un recordatorio de que incluso las mejores intenciones pueden fallar. Y al mismo tiempo, una prueba de que intentar sigue teniendo valor. Porque en el fondo, el legado de Tyrion no trata de perfección, trata de persistencia, de seguir pensando cuando otros dejan de hacerlo, de seguir cuestionando cuando otros aceptan, de seguir intentando incluso cuando el mundo no cambia. Y quizás ese sea su impacto más profundo,
no haber transformado completamente el mundo, sino haber demostrado que incluso en un mundo que no cambia fácilmente, vale la pena intentarlo, porque cada idea sembrada, cada decisión distinta, cada momento de duda en medio de la violencia, es una grieta, pequeña, pero real. Y a veces, las grietas son el comienzo de algo nuevo. Así, el hombre que fue rechazado desde su nacimiento, terminó dejando algo que muchos nacidos en privilegio nunca logran. Una huella. No perfecta, no limpia, no indiscutible, pero profundamente humana. Y en esa humanidad, su historia perdura. Y ahora, hablemos de los pequeños detalles, esos fragmentos que no siempre cambian el destino, pero sí revelan el alma. Tyrion Lannister no solo fue un estratega, ni solo un sobreviviente, fue un hombre lleno de contrastes. Tyrion no solo bebía vino, lo entendía. Para muchos era un vicio, para él, una herramienta. El vino suavizaba tensiones, abría conversaciones, desarmaba defensas, y en un mundo donde las palabras podían ser armas, él usaba cada ventaja. Pero también era algo más, un refugio, un lugar donde el peso de sus pensamientos se hacía un poco más llevadero. Antes de que otros pudieran reírse de él, Tyrion ya lo había hecho. Su humor no era solo ingenio, era estrategia, porque cuando controlas la broma, controlas la percepción. Y en un mundo obsesionado con la apariencia, eso era poder. Mientras otros entrenaban con espadas, Tyrion entrenaba su mente. Leía todo lo que encontraba: historia, política, relatos antiguos, porque entendía algo que muchos ignoraban. El pasado no solo cuenta historias, enseña patrones. Y quien entiende los patrones puede anticipar el futuro. Tyrion siempre estuvo rodeado de cosas que no se ven: intenciones ocultas, mentiras disfrazadas, verdades a medias, y desarrolló una habilidad poco común: escuchar lo que no se dice, porque en silencio, muchas veces, está la verdad. Ser un Lannister era una ventaja y una carga. Su apellido abría puertas, pero también creaba expectativas, y Tyrion aprendió a usarlo sin dejar que lo definiera por completo, aunque nunca pudo escapar del todo de él. A pesar de todo lo que vivió, de todo lo que perdió, Tyrion nunca dejó de buscar conexión. Aunque dudaba, aunque desconfiaba, aunque se protegía, había en él una parte que seguía creyendo, aunque fuera en silencio. Y quizás esa fue su mayor fortaleza. No su inteligencia, no su capacidad de sobrevivir, sino su resistencia a volverse completamente indiferente. Tyrion nunca fue lo que el mundo esperaba. No fue el hijo ideal. No fue el héroe clásico. No fue el villano absoluto. Fue algo más difícil de definir. Humano, con errores, con aciertos, con decisiones cuestionables y momentos de claridad. Y en esa complejidad reside su verdadera esencia. Si algo define a Tyrion, no es lo que logró, es lo que resistió. Las miradas, el desprecio, la soledad, la traición. Y aún así, siguió pensando, siguió hablando, siguió intentando. Y ahora, mientras la historia llega a su fin, queda una última idea. No dicha en voz alta, pero presente en todo lo que fue. Nunca dejes que el mundo decida quién eres. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos. Lindos sueños.